¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior tuvimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 5, es decir, tuvimos un 71% de efectividad. Nos fue bien, espero toreado. Y ya sabes que si vas al canal y si estás mostrando el video, no te olvides de dejarme un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos de fútbol masculino del 27 de enero. Empecemos con la Bundesliga de Alemania, el encuentro del Leipzig versus el Stuttgart. Bien, veamos si hay bajas. Y el Leipzig tiene 3 bajas, 4 bajas, y el Stuttgart tiene 3 bajas, 4, 5, 6, 7 bajas, más de la mitad del equipo. Tomar en cuenta el número de bajas y nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Leipzig viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Stuttgart de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que el Stuttgart no vino jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para Leipzig, segunda victoria para Leipzig, tercera victoria para Leipzig, y cuarta victoria y quinta victoria, así que Leipzig es el favorito. Pone va al Leipzig como local, y el Leipzig como local tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que el Leipzig juega bien como local. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Stuttgart como visitante tiene un empate, una victoria, 3 derrotas, es decir que el Stuttgart no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Leipzig está en la posición 3 con 32 puntos y Stuttgart en la posición 15, muy cerca de la zona de descenso, con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Leipzig y un 11% a que gana el Stuttgart. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, que quiere decir que en el primer tiempo habrá como mínimo un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia, el encuentro del Lorient versus el Rennes. Veamos de bajas, el Lorient tiene 2 bajas y Rennes tiene 3 bajas. A las estadísticas, y en las estadísticas al Lorient de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Lorient viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Rennes de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que Rennes también viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Lorient, una victoria para el Rennes, segunda victoria para Rennes, tercera victoria para Rennes y un empate, es decir que Rennes es el favorito. Veamos cómo le va a Lorient como local, y Lorient como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que no juega nada bien como local el Lorient. Y Rennes como visitante tiene 3 derrotas, una victoria y un empate. El Rennes tampoco juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Rennes está en la posición 5 en zona de Copa Europea con 37 puntos y Lorient en la posición 7 con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 32% a que gana Lorient y un 41% a que gana Rennes. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa FA o la FA Cup, el encuentro entre el Manchester City y el Arsenal, los grandes de Inglaterra. Partidazo. Vamos a ver cómo se va. Si hay bajas, veamos. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, al Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Manchester City viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Arsenal viene mejor.
4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City, cuarta victoria y quinta victoria para el City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Ponen al Manchester City como local, y el Manchester City como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega bien como local el Manchester City y como mínimo hace un gol. Y el Arsenal como visitante tiene 5 victorias de 5, es decir que el Arsenal juega muy bien como visitante, puntaje perfecto, y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 52% a que gana el Manchester City y un 30% a que gana el Arsenal. El pronóstico para este encuentro es: ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia, el encuentro entre el Lecce versus el Salernitana. Veamos si hay bajas. El Lecce tiene una baja y Salernitana tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Lecce de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias, es decir que el Lecce viene bien. Y el Salernitana de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Salernitana no viene jugando nada bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Lecce, segunda victoria para el Lecce, un empate, tercera victoria para el Lecce y cuarta victoria para el Lecce, es decir que el Lecce es el favorito. Bueno, el Lecce como local, y el Lecce como local tiene un empate, 3 victorias, una derrota, es decir que el Lecce juega bien como local, 3 victorias, 5 partidos, su buen promedio. Y Salernitana como visitante tiene 5 derrotas de 5, es decir que Salernitana juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Lecce está en la posición 14 con 20 puntos y Salernitana en la posición 16 con 18 puntos. Las casas de apuestas dan un 49% a que gana el Lecce y un 17% a que gana Salernitana. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles Lecce, así que como mínimo el Lecce hará 2 goles, más 1.5 goles Lecce. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Superliga de Turquía, el encuentro entre el Besiktas versus el Alanyaspor. Tenemos bajas, el Besiktas tiene una baja y el Alanyaspor también tiene una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Besiktas de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Besiktas viene bien y como mínimo hace un gol. Y Alanyaspor de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Alanyaspor no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para el Besiktas, una victoria para Alanyaspor, segunda victoria para el Besiktas y segunda victoria para Alanyaspor, es decir que aquí están igualados, no hay un favorito. Veamos con el Besiktas como local, y Besiktas como local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace fuerte el local, puntaje perfecto y como mínimo hace un gol. Y Alanyaspor como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Alanyaspor no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Besiktas está en la posición 4 con 35 puntos y Alanyaspor en la posición 9 con 25 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Besiktas y un 17% a que gana Alanyaspor. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrá 9 corners, más 8.5 corners. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo y te están gustando los videos, no olvides dejarme un rico like, suscribirte al canal y activar la campana. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.